somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor, Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Muy bien, mis hermanos, buenas tardes, paz y bendiciones. Espero todos se encuentren bien, todos estén bajo la bendición del Padre. Bendito sea el Shaddai. Gracias por estar ahí. Gracias, mis hermanos. Gracias por los que se han conectado a esta plataforma de la congregación Luz y Verdad para las Naciones, la aplicación de Telegram, y los que se han de conectar, los que están ya en el canal de YouTube. Hay un tema importante que vamos a tratar el día de hoy. Y es que hay una urgencia en todo el pueblo, en todo el rebaño del Eterno. Hay una urgencia. Y es conocer la verdad de las Escrituras. Porque esta urgencia de conocer la verdad nos va a evitar que podamos en alguna ocasión estar extraviados de esta verdad, ser ajenos a esta verdad, no tener ninguna relación con esta verdad. Es por esta razón que urge conocer cuál es esa verdad, entenderla, vivirla, dar frutos en ella, y que estos frutos sean buenos. Es urgente, debido a que muchas veces el creyente quiere poner su estilo de vida tratando de basarse en la verdad, pero caer en el peligro de ser extraviados completamente de la verdad concreta y practicar una religión, o tener tal vez algún punto de vista de la Escritura ajenos realmente a cuál es el sentido, el objetivo de ese verso. En la Escritura vamos a ver cómo el Eterno habla acerca de su pueblo y habla de que han sido ovejas perdidas. Y de eso se trata el tema de hoy, ovejas extraviadas de la verdad. Entendemos por la palabra cuál es la verdad. Y entendemos quién dijo que es la verdad. Pero si no tenemos ningún vínculo con el que dijo que es la verdad, fuera de lo que es la verdad, todo es mentira. Y todo lo que la Escritura habla de que es verdad, lo que esté fuera de ese marco, todo es mentira. Y muchos creyentes están practicando una, entre comillas, aparente verdad, pero únicamente se han afiliado a un patrón religioso, a un nombre de congregación o de denominación. Y esto es peligroso, porque
Muchos de nuestros hermanos, parientes nuestros también, están practicando una denominación, una religión, creyendo que están en la verdad, pero cuando se le muestra por medio de la Escritura cuál es esta verdad, la niegan, la rechazan, la condenan. Y esto hará que todo el tiempo se viva extraviado, o como que estuvieran privados de conocer la verdad porque quieren entenderla bajo religión. Y eso no es posible. Se conoce a través del Espíritu, quien es el autor e inspirador, el maestro de las Sagradas Escrituras. Así es que vamos a ir en esta ocasión Jeremías 50. Vamos a buscarlo, el verso número 6. Jeremías 50, verso 6. Y vamos a ver parte también de lo que dice el verso número 7. Vamos a entender algo importante, crucial. Ovejas que se extravían de la verdad. Muchas de estas ovejas conocieron la verdad y salieron de ese vínculo. Otras ovejas ni siquiera creen a esta verdad. Entonces, tenemos estos grupos de creyentes. El Eterno nos libre de caer nosotros en esta situación y de creer que tenemos un vínculo con el Padre, una relación especial, practicando una religión. Y nosotros pensamos que es la fe auténtica de las Escrituras. Venimos a ser ovejas que sencillamente se extraviaron de la verdad, o del grupo de las ovejas que nunca conocieron la verdad como tal. Vamos entonces a Jeremías. Me regalan un amén cuando ustedes lo tengan. 56 y 7. Y vamos a ir poco a poco. El tema de hoy entonces, ovejas extraviadas de la verdad. De eso vamos a hablar. Que el Eterno nos libre de no ser nosotros ese grupo de ovejas que se extravían. Y ya vamos a explicar por qué. Tenemos, mis hermanos que están conectados en la congregación, tenemos Jeremías 50, verso 6. Bien. Amén, amén. Bien, y dice entonces de la siguiente forma. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque pecaron ellos contra Yahweh, morada de justicia, contra Yahweh, esperanza de sus padres. Bien, acá es donde vamos a iniciar entonces. El Eterno ahora dice lo siguiente y cataloga a su pueblo, la nación de Israel, en el tiempo de Jeremías, aproximadamente entre el año 604, antes que Yahshua naciera. Y el Eterno cataloga como ovejas perdidas. Pero ¿por qué se perdieron las ovejas? ¿Por qué se perdieron? Porque sus líderes las hicieron errar. Y en este caso se refiere a los pastores. Mucho cuidado, ¿verdad? Con los pastores. Porque hay pastores que usted sabe que el Eterno los puso, son guiados por Él, preparados por Él, capacitados por Él. Tienen una formación con Yahweh y con su palabra. Y hay otro grupo
que esto es muy peligroso porque quieren ser pastores, pero no tienen el llamado para tal. El llamado es una cosa muy importante. Si no existe el llamado, aunque usted sienta el deseo, las cosas no llevan ese orden. Y también si usted tiene el llamado, pero si usted no atiende ese llamado, vamos a tener problemas con el Eterno. Lastimosamente hoy en día, hablar de los pastores es un tema muy trascendental y que muchas veces se pone en tela de juicio entre quién puede ser un verdadero pastor y quién no. El problema es que si las ovejas no conocen la verdad, los pastores van a hacer errar al pueblo de la verdad. Errar al pueblo, errar a las ovejas. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, pero son sus pastores. Este tema es para la congregación en general. El problema fue que sus pastores las hicieron errar. Por eso, hermano pastor, usted debe de entender muy bien qué es la verdad de las Escrituras. Y también las ovejas deben de entender bien lo que es la verdad de las Escrituras. Y esta verdad tiene un nombre. En ninguna denominación usted va a escuchar que hablen de que la ley, como se le conoce, es la verdad. Le hablan de que están en la verdad, que predican la verdad, pero niegan la verdad porque dicen que la ley quedó abolida, quedó abrogada. Y eso no es posible. Y lo vamos a constatar por medio de las Sagradas Escrituras. Porque si las ovejas fueron perdidas, ¿a dónde andarán esas ovejas? Están viviendo fuera del marco de la palabra. ¿Y cuál es esa palabra? La Torá, mal conocido como la ley. Vamos al Salmo 119, 142. Vamos a corroborar esto entonces, porque si el Eterno dice que estas ovejas están perdidas espiritualmente, no perdidas en el sentido de que no saben dónde está. Y me refiero a lo siguiente. Me refiero a que el creyente muchas veces no sabe dónde se encuentra espiritualmente. ¿Qué corriente está siguiendo? Aunque geográficamente puede decir estoy en determinada congregación o iglesia. Entonces, las ovejas fueron extraviadas, fueron perdidas. Pero si nunca conocen la verdad, nunca se van a dar cuenta de que estuvieron extraviadas o estuvieron perdidas. Y si el pastor no conoce cuál es la verdad, tampoco sabrá si estuvo predicando verdad o si estuvo predicando mentira. Y si él toma la mentira, predicándola como verdad, las ovejas que escuchen esa predicación recibirán la mentira creyendo que el pastor les está predicando la verdad, aunque la intención del pastor sea buena, predicar la palabra, predicar lo que está escrito. Por eso es peligroso, porque hay gente que no se da cuenta de esto. Hay pastores que no se dan cuenta que están predicando error, aunque su intención es predicar la verdad y predicarla con la más sencillez posible. Predicarla lo más cercano a la escritura. Pero se cae en este problema, inconscientemente se cae en este error. Como no conocen en realidad lo que es la verdad y que esta verdad tiene un nombre, el cual es Torah, las ovejas escuchan este mensaje y creen que el pastor, porque es pastor, es infalible. No puede fallar, no se puede equivocar. Yo me equivoco.
Muchas veces me he equivocado. Soy humano, tengo muchos errores. Pero el hecho de que creamos que el pastor, porque es pastor, no se puede equivocar, eso no es correcto. Eso no es cierto. Porque si me pellizcan gritos, si me cortan sangro, cuando siento dolor me quejo, también lloro, también me río. Ahora, pero entonces, ¿cuál es esa verdad? Si decimos que fueron extraviadas, es porque salieron de la verdad o nunca conocieron la verdad. Pero ¿cuál es entonces esa verdad? Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu Torah, conocido como la ley, es verdad. Entonces, acá hay una definición importante. Y la Biblia dice que la ley, la Torah, es la verdad. En ninguna otra parte va a encontrar usted en la Biblia que dice que la verdad es otra cosa, sino la misma ley. La misma Torah. No existe otra. Y de hecho, vamos a ver algo en Malaquías. Malaquías es un libro que se encuentra antes de Mateo, para que nos ubiquemos. Está antes de Mateo, el capítulo número 2, el verso número 6. Vamos a ver qué dice. Porque, reitero, las ovejas, están extraviadas de la verdad. Por eso es que tengo que decir esto. Se escucha mucha palabra, mucho mensaje y mucha enseñanza que dicen la ley quedó abolida, está obsoleta, ya no está vigente desde el tiempo de la gracia. Y no conocen ni lo que es la gracia, ni lo que es la ley. No conocen. Entonces, puesto que no lo conocen, ¿cómo pueden condenar o censurar algo que no conocen? Eso sería ir mucho más allá de lo que nos está permitido. Y vemos lo que dice entonces Malaquías 2, el verso 6, y dice, la Torah de verdad, es decir, la ley de verdad, estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz, en shalom y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Pero notemos que dice la ley de verdad, la Torah de verdad, como lo vimos en el Salmo 119, 142. Ahora bien, ¿será que esta verdad que habla el salmista David y que habla el profeta Malaquías, será que es diferente a partir del Nuevo Testamento? Lo correcto es Nuevo Pacto. ¿Será que es una verdad diferente? ¿Que a partir del Mesías en adelante es otra verdad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a Romanos capítulo 2. Hoy sí vamos a ver un libro, una carta del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, digamos así. 2:20. ¿Qué dice? Romanos 2:20. ¿Qué es lo que dice? Para ver si realmente la verdad que habla el Antiguo Testamento es diferente a la verdad que habla el Nuevo Testamento. Y dice, 2:20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la Torah la forma de la ciencia y de la verdad. Bueno, ¿qué le parece entonces? Y ahora hay un elemento, entonces, dentro de lo que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que habla y dice que la Torah tiene la forma de la ciencia y de la verdad. Y de hecho, ella misma es la verdad. No hay otra cosa que sea la verdad. No existe. Cuando Yahshua dice que eres el camino, la verdad y la vida, se refiere a que Él es la palabra de Yahweh, la palabra
fiel de Yahweh, que no es otra cosa sino la Torah que predicaban los profetas a la nación de Israel y a las naciones gentiles donde ellos iban. Sí, porque hay profetas que fueron a predicar fuera de la nación de Israel a las naciones gentiles. Jonás fue uno de ellos, fue a predicar a Nínive. ¿Y qué predicaba? El mensaje de arrepentimiento de la Torah que predicaba el Mesías en la nación de Israel. El verdadero sentido de la Torah que predicaban entonces después los discípulos. No hay otra cosa sino la Torah, los profetas. Eso era lo que predicaban. Vamos a Juan 17:17. Veamos qué dice. Y dice, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora cuando el Mesías entonces está hablando acerca de santifícalos en tu verdad, ¿a qué verdad se refería? A la Torah, desde luego. Y dice, tu palabra es verdad. Entonces está ratificando, confirmando respecto de esta palabra, la Torah. Entonces, ya que hemos entendido que cuando el Eterno dice que su pueblo, la nación de Israel, fueron ovejas perdidas, que sus pastores las hicieron errar, es porque no les estaban enseñando y predicando la verdad como está escrita en la Torah. Amén, amén. Me doy a entender, amén. 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 Bien, entonces, ovejas perdidas. Ahora yo pregunto entonces, ¿de cuáles ovejas es usted? ¿De las que están perdidas, viviendo sin la verdad, la Torah, sin la verdad de la palabra? ¿O es de aquel grupo de ovejas que permanecen dentro del marco de la verdad? O tal vez es de aquel grupo de las ovejas que nunca conoció qué es la Torah, porque están esos tres grupos. Ahora, si ovejas perdidas fueron mi pueblo, ¿por qué les llama ovejas? La gracia, la bondad de Yahweh les hace llamar ovejas. Pero si se recuerdan cuando estuvimos hablando de las ovejas hace algún tiempo atrás, hay características muy importantes de cómo son las ovejas. ¿Y por qué en esta ocasión estas ovejas son perdidas? Una de estas características de las ovejas en lo físico es que son miopes. 1,5 metros adelante, 2 metros, ya su vista está un poco nublada. Es decir, que el alcance de su visión es muy corta. ¿Y será que el alcance de nuestra visión cuando apreciamos la escritura es muy corta? ¿O está esclarecida? ¿O nuestro enfoque, nuestra visión, nuestro objetivo de estar lo más cerca con el buen pastor, porque las ovejas van detrás del pastor, el buen pastor es Yahshua? ¿Será que porque tengo esa vista nublada, una vista no esclarecida, será que he perdido en mi enfoque de Yahshua? ¿Y será que estoy confundiendo a Yahshua con otro Mesías que abrogó la ley? ¿O con un Mesías que es permisible con el pecado?
y que nos ama a todos por igual, no importando el pecado que hemos cometido o si lo volvemos a cometer, pero que no disciplina tal conducta. Porque, discúlpeme, ese es el concepto que mucha congregación tiene, al menos acá en El Salvador, y yo lo he visto. Congregaciones que son permisibles con el pecado. ¿Y por qué son permisibles con el pecado? Porque el pastor les enseña que pueden ser permisibles con el pecado en sus vidas, cosa que Yahshua no va a aceptar de ninguna forma. De ninguna manera. ¿Creen que se pueden echar una bailadita de vez en cuando? Les enseñan que incluso pueden beber cerveza de vez en cuando. Incluso se les enseña que pueden divorciarse en la congregación y seguir sirviendo en la congregación. Eso no debería de ser así, por cierto, porque quebrantó su primera fe, dice la Escritura. Se les enseña también de que pueden incluso buscarse otra persona en la congregación para que puedan volver a casarse. Y se recasan y después están sirviendo en la congregación y sirviendo en los altares y en los púlpitos. ¿Por qué falla el rebaño? ¿Por qué son extraviadas las ovejas? Porque sus pastores las hacen errar. Porque el pastor no solamente debe de tener una preparación en la palabra, que es bueno. El pastor debe de tener una comunión muy especial con Yahweh, porque Él es el dueño del rebaño. Usted solamente es un trabajador a quien se le han confiado esas ovejas. Usted no es el dueño. El pastor necesita tener una relación y una comunión muy especial con Yahweh, para que al momento que este pastor esté enseñando, predicando a las ovejas, sean exactamente las mismas palabras que Yahweh quiere hablar a su pueblo. Y no exponer yo mi teología, mis estudios, mi hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar correctamente los textos de la Biblia. Es un arte. Y muchos saben que pueden interpretar de forma correcta la palabra, la verdad, conforme a la verdad, a la Torah, pero la interpretan de una forma diferente y hacen que esa verdad se torne otra verdad diferente. ¿Por qué son perdidas las ovejas? Porque sus pastores las hacen errar, las hacen equivocarse. Porque muchas veces son sus pastores las que les ponen el pecado en bandeja de plata. Porque son sus pastores los que se aprovechan de las ovejas, quitándoles el diezmo, y hacen que las ovejas blasfemen de un mandamiento por personas que solamente tratan de abusar de la gracia, del llamado, de la congregación o del lugar del liderato que se le puso en la congregación para dirigir esa congregación a Yahweh. Pero por su mala conducta, porque van detrás del dinero, porque van detrás de la carne, porque van detrás de las posesiones, de cosas materiales y de lujos, hacen que las ovejas entonces empiecen a desviarse y terminan por ser perdidas. Se van al mundo. Se van de la congregación enojados, resentidos. El pastor solo habla de dinero. Solo habla de que se le dé a él. Quiere que se le dé lujos. ¿Me están entendiendo? Amén, amén. Amén. Eso es peligroso. Amén. Muy peligroso, porque hay ovejas que con corazón sincero llegan a una congregación esperando escuchar un mensaje del Eterno que toque su corazón, que cambie su vida, que les dé fuerza y les ayude a vencer ciertos problemas, y se encuentran con que el pastor solamente les está exprimiendo el bolsillo.
o que van detrás de la hermana más bonita de la congregación. Esto pasa, esto sucede, pero conocen la verdad, muchos de ellos. Verdades simples, verdades sencillas, que no pueden fijarse en otra persona que no sea su esposa o que no sea su esposo, pero lo hacen y lo hacen a escondidas y tienen un trato con esta persona a escondidas, fuera de los ojos de la congregación, en secreto lo tienen. Pero usted sabe que eso es incorrecto. Sí, claro, pero como la carne domina, la carne es quien manda en ellos. Después, cuando las ovejas se vienen a dar cuenta del mal testimonio del pastor y que el muy sinvergüenza no quiere arrepentirse de su mal, la gente dice, ya no creo en los pastores, ya no creo en iglesias, creo en la Biblia, pero no creo en los pastores, creo en la Biblia, pero no creo en los profetas de hoy, porque todos hablan mentira y perversidad. Esto pasa, esto sucede y es muy frecuente. Ahora, los pastores las hacen errar. Qué tremendo. Que los pastores que el Eterno puso porque tuvo la confianza en ellos, vienen estos y se le voltean a Yahweh. Y quienes tenían que predicar la verdad, ahora predican otra cosa. Predican algo de la verdad, una parte de la verdad, pero acompañada con levadura, acompañada con mentira. Y al final usted sabe. Le voy a poner un ejemplo sencillo, fácil. La palabra es alimento, ¿sí? Y también es agua. Si a usted le dirían que le van a poner un plato de comida para que usted lo deguste y le digan, fíjese que cuando estábamos haciendo la preparación de ese platillo, estábamos haciendo un licuado de la salsa, pero sin querer cayó una mosca y fue licuada allí. Y no nos dimos cuenta hasta que nos dijeron que había caído, pero ya le habíamos echado la salsa al alimento, pero va bien cocinado. Así que creo que puede ingerirlo sin ningún problema. ¿Cree que eso sería correcto? A ver quién responde. No, pues no. Desde luego que no. No es correcto. O si le dicen, le voy a traer un vaso de agua. Y la persona, por quererle traer a usted un vaso de agua, se da cuenta que la persona venía sudando y le cayó una gota de sudor a ese vaso de agua, ¿usted se lo bebería? ¿Quién dice amén? ¿Se lo bebería o no? Pero que usted se haya fijado. Amén. Estoy esperando que digan no. No. Claro que no se lo bebería, porque está contaminado. Y si le dijeron de la comida, aunque lleve una mosca y ya está bien cocinada, ¿se la comería usted? No, ¿verdad? Ahora me detengo. ¿Y cómo es que dejamos pasar mensajes adulterados de la palabra? ¿Cómo es que dejamos que el alimento de Yahweh, nosotros licuemos una mosca aquí y eso le demos de comer a la gente? ¿Cómo es posible que el agua pura, cristalina de la palabra lleve una gota de algo sucio, de algo impuro? En el mejor caso, una gota. Pero hoy no es una gota ni es una mosca. La mayoría de palabra está contaminada. Y es una minúscula parte de verdad.
una pequeña parte nada más, de verdad. Entonces aquel vaso de agua que se supone nos iban a dar, resulta que solamente tiene un 5% de pureza y potabilidad, es decir, que se puede beber, lo demás no. Así nos están dando la palabra hoy. Porque los pastores están haciendo errar al pueblo. Están cometiendo mucha maldad, mucho pecado, mucha barbaridad en secreto. Y otros hasta ya presentan a su segunda esposa oficial en la congregación. Y los muy sinvergüenzas le dan hasta un cargo de autoridad a la otra mujer, porque la esposa solo es una, con la que se unió, con la que se casó, hasta que la muerte los separe. Dice la Escritura que lo que Yahweh unió no lo separe el hombre. Y el matrimonio es indisoluble. No se puede desvanecer. Sea que usted sea creyente o que no sea creyente, dice la palabra que no se puede. Ahora, que muchos tomen la palabra como ellos quieran, a su conveniencia, y lo viven así, pues es cosa de ellos, porque después así están enseñando, que sí se puede. Claro, la oveja va a decir, si el pastor dejó a su mujer y se casó con otra, entonces se puede. Si el pastor lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si él es mi pastor. ¿Con qué moral vas a corregir al pueblo cuando tú eres el pésimo ejemplo, pastor, en la congregación? Las ovejas andan perdidas, andan erradas, porque absorben el testimonio de otros y empiezan a vivir así, porque piensan que se puede. Y los líderes pueden, pues yo creo que yo también puedo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron. Por los montes. Montes habla de algo que va hacia arriba, altura espiritual. Estoy haciendo esto aquí, no estén pensando que estoy haciendo símbolos satánicos ni nada por el estilo. Cuidado. Porque así es un monte, es para arriba. Altura espiritual. Por quererlo llevar a las alturas de Yahweh, a las alturas de los cielos, hacen que las ovejas terminen descarriadas. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Se extraviaron, después no saben a qué congregación ellos pertenecen. No me refiero exactamente al nombre de una congregación o una denominación, porque ya no están en el rebaño, en el redil de Yahweh. Oiga, se olvidaron de sus rediles. Ya no están en el redil de Yahweh, donde solo están ovejas, sino que estas ovejas salieron de ahí. Todos los que las hayan, los devoraban. Es decir, se aprovechaban del buen corazón, de la bondad del hermano, de la hermana. Se aprovecharon, le quitaron más dinero. Conocí personalmente a una señora, porque no era hermana, una señora que estaba yendo a una congregación donde la pastora, yo la conocí y estuve en su congregación predicando y enseñando, ayudándole al ministerio de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. También estuve con ella en esa congregación predicando, enseñando. Pero resulta que esta hermana, el diablo la atacó. El problema no es que el diablo te ataque, sino que tú seas lo suficientemente fuerte y espiritual para vencer sobre el diablo y poder repeler todas las ofertas de pecado que el diablo te lanza. Congregación en general, líderes, pastores y miembros. Esta hermana empezó a fijarse en otra persona que no era su esposo. Y tuvo problemas en la congregación y al final sacó al esposo y metió al otro.
Imagínense. Y muchas veces tuve que hablar de estas cosas en la misma congregación de ella. Así de fuerte. Tuve que hablar. Al final, pues, ya la hermana ya no quería que yo llegara. Es que le estaba tocando su pecado. Se lo estaba señalando para que tal vez ella sintiera vergüenza y se arrepintiera. Porque eso está permitido en la Biblia. Está permitido. No vamos tampoco a tapar y a sobarle el pecado a la gente, porque ese es otro problema de muchas congregaciones cristianas, que están viendo la maldad, están viendo el pecado, la perversión que se está haciendo dentro de la congregación y no dicen nada. Los pastores no tienen la suficiente valentía, la autoridad del Eterno para parar ese asunto y hablar realmente como se debería de hablar, tratando de rescatar al hermano. Aquí en muchas congregaciones es lo contrario. Mucho se le deja pasar al pueblo. Y hay pastores que no le dejan pasar mucho, pero cuando son ellos los que pecan, ellos sí pueden pecar. Ellos sí pueden hacer más. Ellos sí se pueden dar el lujo de hacer esto y de aquello y de lo otro. Resulta que la otra señora, la que yo había conocido en otra iglesia, la que no era pastora, comenzó a congregarse donde esta señora, donde esta hermana. Y trataba de ver cómo le ayudaba. Y recolectaba sus diezmos. Y se los daba a una pastora que estaba en pecado, que había sacado a su esposo de la congregación y de su casa, y metió a otra persona, a un borracho, drogadicto. Y tengo que decir las cosas como son, disculpe. Y tenían intimidad en la iglesia, en la congregación, donde la hermana predicaba, porque ahí vivía ella. Imagínense. Es más que obvio que eso no es santo. Es más que obvio que si sigue así la hermana, hasta ahorita no sé si todavía vive, es obvio que si seguía así la hermana, a condenación iba, al matadero va. Que no hay otra cosa, hermano. Las cosas como son. Las cosas claras como son. Resulta que la pastora quizá ya se había acostumbrado a recibir el dinero de esta otra señora. Y la señora rebuscándose por llevarle el dinero a la pastora. Porque no hay discernimiento. ¿No? Porque no hay conocimiento de la verdad. Muchas personas a partir de ese pecado de la hermana salieron de la congregación. Y los que se estaban rehabilitando de ser alcohólicos y drogadictos volvieron a la droga, volvieron al alcohol, volvieron a las calles otra vez. ¿Y cuál fue el problema? Es que la hermana, es que se metió con el fulano. Nosotros oíamos cuando estaban ahí. Qué tremendo, ¿no? Qué mal. Los que las hallan las devoran. Ya expliqué un poquito de esto. Sí, solo es para solventar algo de sus bienes e incrementar su capital y cosas por el estilo. Y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Yahweh, morada de justicia contra Yahweh, esperanza de sus padres. Ahora, muchas ovejas andan perdidas y extraviadas y terminan enfermas, y terminan en más pecado, y terminan endemoniados. Y la gente dirá que es por algo que ellos están así. Algo está pagando. En El Salvador así es. Algo está pagando ese hermano. Algo está pagando esa hermana. A saber qué pecado hizo. Pero ¿por qué es todo esto? Porque las ovejas andan perdidas. Andan extraviadas de la verdad. La verdad de la comunión con el Eterno. La verdad de quién es Yahshua. La verdad de lo que es la palabra. Qué duro, ¿no?
Vamos a Zacarías capítulo 11, verso 4. Once, 4 hasta el 17. Quiero leerlo. Mire, no podemos hablar muchas veces del pecado de la congregación sin olvidar que también hay muchos pastores que están pecando. La cosa es parejo. La cosa es así, la palabra es para todos. Así el Eterno muchas veces castiga a la nación pecadora de Israel, pero también castiga a los pastores sinvergüenza. Y hay que decir las cosas como son, hermano. Porque si no, entonces estamos omitiendo una parte de la verdad y no estamos dando el mensaje realmente como tiene que ser. Claro, estamos dando un mensaje, pero le quitamos parte de la verdad. Recuerde, lo de la mosca, el alimento, el agua y la gota de sudor. También los pastores, que es parejo, deben de entender que es parejo. Así como la regla se le aplica a un hermano, se le aplica también a otro. Y a los pastores, pues es peor, porque tienen un cargo, porque tienen gente. Van a ser juzgados más duramente. Vamos a ser juzgados con más severidad. Amén. ¿Están ahí o no? Amén, amén. Vamos a ser juzgados con mayor severidad. Eso está Amén. escrito. Y si no, vamos a recibir mayor condenación, porque con mayor severidad vamos a ser juzgados. Pastorcitos. Así ha dicho Yahweh. Zacarías 11, 4 en adelante. Así ha dicho Yahweh, mi Elohim. Apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Yahweh, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Oigan, a estos no les importa que estén pasando un problema, una necesidad, una enfermedad, o que estén llorando, o que tengan desconsuelo. No les importa a muchos pastores. Con solo que ellos estén bien es suficiente. Con solo que a ellos no les falte es suficiente. Con solo que ellos estén bien de salud es suficiente. Porque, abro otro paréntesis acá, porque cuando los pastores se enferman, los miembros de la congregación llegan a la casa y, pastor, aquí le traigo. Mire, le compré esto, le traigo frutas, le traigo alimento, le traigo víveres, le traigo esto, aquí, aquello y lo otro. Y los pastores recibiendo. Qué bueno que lo hacen. Pero cuando usted esté enfermo, vea si también su pastor hace lo mismo. Porque ya lo he visto yo y lo he vivido. No van a donde los hermanos que tienen la necesidad. No van. Muchos de ellos no van. No le llevan algo para solventar sus gastos. No lo hacen. No todos. Hay sus excepciones. Pero mire, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Yahweh, porque he aquí, yo entregaré a los hombres cada cual en su mano, en mano de su compañero y en mano de su rey. Asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza. ¿Pero por qué eran ovejas de la matanza? Sus pastores las hicieron errar, recuerda. Pero el hecho que tu pastor te haga errar, hermano, no quiere decir que tú no vas a buscar la verdad. Otra cosa es que tú quieras estar en el error y al final tengas que asumir las consecuencias de tu error. Esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. El uno puse por nombre bondad o gracia, y al otro atadura, y apacenté a las ovejas. Oiga lo que dice el Eterno. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí.
está tremendo esto, está duro. Porque a causa de que los pastores ya no quieren a Yahweh en sus vidas, ni en la congregación, ya no es la palabra de Yahweh, sino que es su teología, es su punto de vista, es su interpretación, es su hermenéutica, es su mucha importancia, don fulano, terminan por odiar a Yahweh y a rechazar a Yahweh. Y todo mensaje que el Espíritu traiga para ellos ya no lo quieren. Y aunque el Eterno envíe a alguien para que les advierta y les diga, no quieren y condenan eso. Yo he tenido pastores que cuando les profetizaban decían, esta hermana no le crean porque ese es espíritu de brujería. Tal cual. Y por eso no salen de sus problemas ellos. Así decían, y ay, dijo Yahshua, el que blasfeme contra el espíritu no tiene perdón. Cuidado. Tanto fue que aborrecieron a Yahweh que al final Yahweh también terminó rechazándolos. Y destruyó destruyó a 3 pastores en un mes. Y dije, no apacentaré la que muriere, que muera. Pero es porque estas ovejas fueron renuentes, rebeldes. No quisieron escuchar la verdad aunque se les predicaba. Y a la que se perdiere, que se pierda. A la que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado bondad y lo quebré. Rompe Yahweh la misericordia. Vea cómo es esto de duro. Estos son gritos de alerta, congregación. Para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos y fue deshecho en ese día. Así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Yahweh. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto tiene que ver con Yahshua, que compró al rebaño extraviado, al rebaño perdido, a precio de sangre, no a precio exactamente de estas piezas de plata. A un soldado, perdón, a un esclavo adulto se le compraba por 30 piezas de plata. Por eso a Yahshua lo venden en 30 piezas de plata. A un esclavo menor se le vendía o se le compraba por 20 piezas de plata. Yosef, el hijo de Jacob, Israel, fue vendido por 20 piezas de plata. Él era un esclavo menor, Yahshua era un esclavo mayor, por eso es que se vendió por 30 piezas de plata. Plata representa salvación, redención. Así es que el precio de la redención y de la salvación de las ovejas perdidas y extraviadas, Yahshua lo pagó. Me salió un poquito del tema. Sigo en el verso 13 y me dijo Yahweh, échalos el tesoro hermoso, precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh al tesoro. Todo eso tiene que ver con Yahshua. No voy a explicar esto ahorita. Quebré luego el otro callado, atadura, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Las 2 naciones, que es una sola siempre. Fue rota esa hermandad. Y me dijo Yahweh, toma aún los áperos de un pastor insensato, es decir, la apariencia. Porque si es la apariencia de un pastor insensato, es porque era un mensaje para los pastores de Israel en el tiempo donde estaba Zacarías con ellos. Un insensato es un descuidado, es un necio, es un negligente. Y hay de los pastores que son insensatos con el rebaño. Salmo 5. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de mis ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Pero oiga, que por ser insensatos muchos pastores, y porque las ovejas que pueden conocer la verdad no la quieren conocer, se vuelven insensatas, los insensatos no estarán delante de mis ojos, dice Yahweh.
Es duro, pero es la verdad, mis hermanos. La verdad como es, no podemos ocultarla. Si no, estamos omitiendo la verdad. Porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor. Oiga, esto es lo que querían. Y eso es lo que van a tener. Un pastor que no visitará a la perdida, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Si tienes un llamado de Yahweh, eres responsable de ese rebaño. Ay del pastor inútil, esta es advertencia divina. Si has pensado abandonar el ministerio, la congregación, el rebaño, no lo hagas. No te va a ir bien. No te va a ir bien. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. ¿Y cómo es que lo abandonó? Otro punto es que no solamente lo quiso dejar a su suerte, a su abandono, sino que abandonar el rebaño es que, bueno, está en el verso 16, abandonar el rebaño es que no visita a la perdida. Abandonar el rebaño es que no busca a la pequeña. Abandonar el rebaño es que no cura a la que tiene una patita quebrada. Abandonar el rebaño es que no le ayuda a otros a llevar sus cargas. Abandonar el rebaño es que se aprovechan del que tiene más dinero y por eso lo pone en un lugar de opulencia o autoridad en la congregación, solo porque le ofrenda bien, porque le diezma bien, porque lo atiende bien, porque lo lleva a comer a un lugar o a otro. Y rompe sus pezuñas. Es decir, para sacarle un buen caldo. Por eso es que comen la gorda y quiebran sus patas para comerse los tuétanos, el interior. Tiene mucha sustancia, mucha vitamina. Ese es el pastor inútil que abandona el ganado. No solamente es aquel que se retira de la congregación, sino que el que hace todo esto. Dígame, ¿usted se siente abandonado por su pastor? Cuando usted lo busca, ¿no está él? Cuando necesita usted oración, ¿no está ahí para orar con usted? ¿No está para llorar incluso con usted? ¿No está para darle consejos? ¿No está cuando usted lo necesita? Ese es un pastor entonces que está abandonando el rebaño. Lo ha dejado abandonado. Y era la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Esto es importante. La espada hiera su brazo. Y se refiere a lo siguiente: se ha cortado su brazo, amputado. Esto habla de lo siguiente: la mano es para trabajar, y es que la obra del pastor después se ve interrumpida por algo. Ya no avanza la obra como antes. ¿Por qué? Pecado. El Eterno cortó su brazo. Ya hay más trabajo que le cuesta hacer. Y después dice: y su ojo derecho del todo, y era la espada su brazo y su ojo derecho. Su ojo derecho, la visión. Es decir, ya solamente tiene media visión, ya solo mira con el ojo izquierdo. Pero no es solamente que mire con el ojo izquierdo, sino que lo derecho siempre habla de bueno, lo recto. Entonces, su mirada recta, su ojo derecho, ya no lo tiene, ya no distingue la verdad, ya no tiene enfoque de la verdad. ¿Estamos entendiendo? ¿Amén? Amén. Del todo se sacará su brazo. Ahora hay mayor impedimento para hacer la obra. Por eso es que muchas congregaciones se vienen abajo. Son pocas las congregaciones y son pocos los pastores.
y muy pocos los miembros. Pero mientras no se arrepienta el pastor, él no va a ser restaurado. Y Yahweh no le va a poner en mayor número de ovejas si con lo poco no ha sido fiel. Su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Qué le pareció? Oigan, si tiene un pastor así, ¿cómo usted no va a esperar que el pastor no la haga errar a usted? Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Los pastores las hicieron errar. Solo hay una verdad. Ya vimos las citas bíblicas. Si no se predica en base a la Torah, entonces el mensaje no está 100%. Solo hay una parte de la verdad, pero hay otra parte muy importante que no se está diciendo. Y pues hay que dar cuenta al Eterno de cómo se ministró la palabra, de lo que usted enseñó, de lo que usted predicó, a quienes aconsejó, a quienes fue realmente con sustancia de la palabra. Proverbios capítulo 27, verso 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira por el cuidado de tus rebaños. Pastor. Diligente. Lo contrario es negligente, insensato. Los insensatos no estarán delante de mi presencia. Sea diligente en conocer el estado de sus ovejas y mire por el cuidado de sus rebaños. Zacarías habló acerca del pastor inútil. En Mateo, cuando habla del siervo inútil, dice: al siervo inútil atadle de manos y de pies y que sea echado al infierno, a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mucho cuidado, pastores. Esforcémonos mejor por estar cerca de Yahweh, unidos a su espíritu, unidos a su palabra. Es mejor. Y cuide que realmente las palabras que salgan de su boca para la congregación sean las palabras que Yahweh quiera poner y que quiera hablar según la necesidad del pueblo. No se apoye en su propia prudencia. Está escrito. Así que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu quiere decir a la congregación. Esto sería todo por el momento, mis hermanos. Paz y bendiciones. Dios les bendiga. Shalom, oraja. Amén, amén, amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.